Estamos de vuelta en el tablero y como lo decía, tenemos mesita especial del 25 de noviembre. Ya se han incorporado a la mesa de análisis Irene Sugasti, periodista y compañera de Canal Red. Gracias por estar con nosotras. Combativo 25N, como decimos aquí. Y nuestra queridísima Rafaela Corrales. Bienvenida, como siempre, al tablero. Qué bonito contar con vuestras voces para un análisis de un 25N que también tiene su singularidad. Porque, ojo, empezábamos con, hace unas horas, Alberto Núñez Feijóo diciendo que va a derogar la ley del solo sí a la primera que pueda. Segundo, también teníamos la antesala del 25N con esa agresión abierta y filmada, por ejemplo, a una activista de Femen en una misa de Franco. Tres, por poner algunos detalles, ¿no? Vemos también cómo continúa el negacionismo vinculado a las violencias y al mismo tiempo veíamos golpismo judicial y se nombra hoy a una fiscal general del Estado. Es decir, se mueven muchas cosas en esta fecha. Entonces, yo hago una pregunta amplia. Voy primero con Sugasti y con Rafaela y pregunto primero que nada, ¿qué tiene de singular este 25N en el 2025? Bueno, yo creo que en el marco internacional que estamos viviendo, un momento histórico en la historia de las luchas feministas, porque estamos viviendo el contraataque, la reacción al avance revolucionario que ha sido el feminismo de las últimas décadas. Creo que igual, como lo hemos vivido muy cerca, no somos conscientes de lo mucho que se avanzó y que se transformó en los últimos 10-15 años, y que ahora lo que tenemos es esa reacción patriarcal, antifeminista, antiderechos, que va directamente con nosotras, que es una agenda internacional. Pero luego, en el caso del Estado español en concreto, que creo que hemos sido en muchas cosas pues referente, y ahora también estamos siendo castigadas con más fuerza que nunca, creo que estamos en un 25N especialmente singular porque tenemos pues la ofensiva sobre nuestros cuerpos y nuestras cabezas, 2 años de absoluta inacción política que ha regalado la lucha feminista a la derecha y que no ha sido capaz de defender una agenda que estaba muy bien marcada y muy bien determinada, por tanto institucionalmente como social y militantemente en la calle, y estamos creo que en un punto clave para el rearme ideológico y para el rearme de acción, porque viene duro y viene contra nosotras. Voy contigo, Rafaela. ¿Qué tendría para ti de singular este 25N? Tiene de singular que, por ejemplo, en Palestina se está viviendo un genocidio, y el genocidio, si implica a alguien o sobreimplica a alguien, es a las mujeres. Al final, todas las violencias en el 25N nos intentan llevar a que de manera luctuosa a las asesinadas, pero las violencias, para evitar los asesinatos hay que evitar las violencias anteriores. Si no luchamos contra ellas, al final este 25N pasará como otro más y tenemos que ir a las primeras violencias, incluso a los micromachismos que damos por bueno y que van pasando, y luego no hay un límite a la violencia y a los asesinatos. No hay un límite, pero no solamente no hay un límite, sino es que sigue arreciando la ola reaccionaria. Y yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Es un 25N, dirían ustedes, teñido de negacionismo por un lado, o sobre todo, dirían ustedes, de fascismo? Porque a veces siento que cuando decimos negacionismo, obviamos un poco el factor de que hay una ola que está fascistizando todo el tablero y que también tiene que ver con nuestra agenda feminista. Dani. No solamente es fascista, sino que es completamente racista. Aquí no podemos entender hoy día, yo creo que hay que salir a las calles con esa consigna, no podemos analizar las violencias machistas y de género que están sucediendo si no las analizamos en conjunto con los niveles de racismo que hay. Hoy día estamos viviendo una violencia y racismo institucional. Ya no solo son agresiones de individuos que cometen contra nosotras, sino que también es la violencia y el racismo que tiene hoy día el Estado. Voy a puntualizar un poco, con que todavía no ha derogado, por ejemplo, una ley mordaza, el perfilamiento racial de una ley de extranjería que atenta contra mujeres racializadas, contra la mujer racializada en situación irregular, que nos empuja a vivir en clandestinidad. Ahí no se consideran los datos de esa violencia, y es donde más violencias hay, con las mujeres racializadas, negras, con la comunidad LGTBIQ+. Tenemos un Estado también que sigue manteniendo algunas violencias en políticas de sanidad. El caso de los cribados, por ejemplo, del cáncer de mama en Andalucía, en lo que pasa acá en Madrid con el tema de las violencias también en salud respecto a los abortos. No se está cumpliendo la ley respecto, por ejemplo, a los abortos, y se está sosteniendo que siempre las mujeres en situación irregular, pobres o racializadas, no puedan acceder en menor medida a este tipo de apoyos que se pueden dar. Entonces hoy día yo creo que no podemos dejar de salir a las calles sin considerar que la violencia machista va de la mano también del racismo. Voy contigo, Marilyn.
Sí, para mí este 25N, en un marco muy general, lo que lo hace distinto y por lo que es especialmente importante que salgamos a las calles las feministas esta tarde, es que estamos ante el primer retroceso en derechos para las mujeres de nuestra democracia, que tanto hemos estado hablando de este supuesto 50 aniversario de democracia, que los años pueden bailar un poquito en realidad o podemos ser muy críticas con qué democracia. Pero es cierto que para mí no hace falta que se haga efectiva una derogación de una ley solo sí es sí, por ejemplo, para hablar ya de retroceso, sino que para mí es paradigmático y es suficiente la amenaza de que eso ocurra y sobre todo el hecho de que en el otro lado lo que tienen enfrente esos que amenazan con retroceder, con hacernos dar pasos atrás en los derechos conquistados, no hagan nada para evitarlo. Para mí, la amenaza de unos y la inacción de otros, y por si acaso quedan dudas, la amenaza de PP y Vox y la inacción del PSOE con la atenta mirada de Sumar también, sin nada que decir importante al respecto, es ya un retroceso en derechos para las mujeres. Y ese creo que es digamos, el marco general en el que nos encontramos. Y por otro lado, ese paso del negacionismo, que por supuesto es un negacionismo fascista y racista, que va más allá del negacionismo de las violencias porque niega el feminismo en sí mismo. O sea, creo que es la primera vez que estamos en un momento en el que después de esas grandes huelgas feministas que protagonizamos en España en 2018-2019, se niega el movimiento y por lo tanto se niegan también los derechos, o sea, las conquistas que tanto nos ha costado llegar desde ese movimiento. Y por otro lado también, el tercer elemento creo que es fundamental, es la instrumentalización. A la vez que nos niegan el movimiento feminista como un movimiento emancipador de todas las mujeres, está ese racismo que instrumentaliza nuestro feminismo para esparcir pues odio contra otras personas como son las personas racializadas inmigrantes, por supuesto incluyendo ahí a las mujeres migrantes y racializadas y de la mano siempre de las transfobas que también están en ese barco, claro. Justo lo hablábamos ayer también en un acto y vamos a seguir hablando de eso, pero incorporo una voz más a la mesa, Nerea Barjola, politóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Hola, encantada. Nerea, bueno, combativo 25N, como decimos por aquí, pero te voy a plantear la misma pregunta que he planteado un poco a la mesa, porque me parece importante contextualizar este 25N en este año 2025. Veo que en algunos medios de comunicación se plantea muy en términos abstractos, pero a mí me parece que precisamente porque denunciamos cosas que están pasando a nivel mundial en términos políticos, este 25N tendrá algo de singular, digo yo. ¿Tú dirías que tiene alguna singularidad? ¿Cuál sería para ti, Nerea? Bueno, la verdad es que he estado escuchando, ha sido un placer escucharos. Yo sí que creo que hay una particularidad, pero también creo que esta particularidad se conforma a partir de una continuidad, ¿no? Parece que venimos como en los últimos años profundizando, ¿no? Como muy bien comentabais, en unos discursos de la negación de las violencias machistas y violencias sexuales, ¿no? Que ya son de por sí estructurales, y a mí lo que me preocupa de estos discursos y de esta política de la negación es la naturalización de las violencias machistas y de las violencias sexuales, ¿no? Además, son unos discursos muy simples que es muy difícil entrar a romperlos porque es muy fácil que un discurso simple, precisamente por la estructuralidad de las violencias, nos impacte, lo incorporemos, porque además no tenemos que deconstruirlo, no tenemos que verlo desde otras perspectivas, no tenemos que hacer un análisis crítico y muchísimo menos, ¿no?, tenemos que hacer un análisis crítico si formamos parte del colectivo de los privilegios, ¿no? Entonces, estos discursos simples son muy difíciles de contestar porque, ¿no?, tendríamos que responder desde toda la complejidad de la conceptualización de las violencias machistas y de las violencias sexuales, pero lo que me preocupa de esta política de la negación es que precisamente es una estrategia que ayuda a apuntalar y a fortalecer las violencias machistas y las violencias sexuales, ¿no? Digamos como que en paralelo, mientras se está negando la violencia sexual, en realidad la violencia machista, en realidad lo que se está haciendo es fortalecer la existencia de las mismas, ¿no? Porque cuando naturalizamos las violencias sexuales, lo que estamos haciendo es vaciarlas de contenido político. Claro, desde el feminismo estamos todo el rato tratando de poner marco y estamos todo el rato tratando de ponerle contenido político. Cuando las naturalizamos y las vaciamos de contenido político, inevitablemente lo que hacemos es inhibir la posibilidad de transformación, ¿no? Pero por otro lado, y a la vez, yo creo que estamos frente a un conjunto social que identifica
que verbaliza y que narra las violencias sexuales, ¿no? Hay un debate que está vivo, no solo en el movimiento feminista, sino dentro del conjunto social. Se habla desde otro lugar de las violencias sexuales, desde un amplio espectro, ¿no? Esto hace unos años no lo teníamos. Se habla de consentimiento, se habla de deseo. Yo creo que estamos frente a un conjunto social que identifica como no identificaba antes las violencias sexuales, y creo que esto lo tenemos que poner en valor. Por lo tanto, para mí la particularidad de este 25N es que, por un lado, tenemos, ¿no?, un conjunto social que identifica, que verbaliza. Lo vemos en los estudios, ¿no? Vemos a las mujeres jóvenes, además, cómo identifican perfectamente las violencias sexuales desde un amplio espectro. Y luego tenemos un ruido de ultraderecha y un ruido fascista, que no es solo ruido, pero que apela a todos nuestros miedos más atávicos, ¿no? Toca la tecla de las ansiedades sociales, de las frustraciones, ¿no? Y las pone totalmente al servicio de impedir un cambio que es profundamente político y revolucionario. Entonces yo diría que para mí son estas dos particularidades que tiene para mí este 25N, ¿no? Por un lado, identificamos, sabemos, tenemos una cultura política de las violencias sexuales y machistas que antes no teníamos, pero por otro lado tenemos todo este ruido fascista que trata de naturalizarlas, ¿no? Vinculándonos a ese ruido del que hablabas, Nerea, porque hay como una especie de lectura, creo yo, bastante simple a veces y no necesariamente reafirmada con la data. Pero lo planteo como marco de análisis también de cara a este 25N en 2025, que es que se nos dice, las juventudes están todas reaccionarias o apolíticas, ¿no? No nos plantean mucho más gris, sino directamente es una cosa u otra. O son fascistas, o reaccionarios, extremo derechas, o son apolíticos. Y en ese marco, claro, una luego ve las cifras, por ejemplo, el 23J y cómo votación también joven ayudó precisamente, junto con el electorado de las mujeres, frenar a un gobierno de Pepe Vox, por ejemplo. Pero también ahora veíamos el CIS vinculado al 20N por los 50 años de Franco y muchos decían, casi un 20% de jóvenes creen que los años de Franco eran buenos o muy buenos, y en realidad un 71% de la misma franja decía justo lo contrario. Yo siento que hay como también, en efecto, mucho ruido, pero al mismo tiempo no es que eso suponga que sea mayoritario. Entonces te quiero preguntar por qué impresión tienes tú de esa ola reaccionaria que, como dices, genera este ruido que termina por negar, pero al mismo tiempo también, por tanto, legitimar y normalizar las violencias machistas. Claro, es que aquí hay como muchos elementos. Primero, que los datos cuantitativos les sirven para cuando ellos quieren, ¿no? O sea, eligen el dato cuando ellos quieren. Realmente nosotras, para medir las violencias sexuales, los datos cuantitativos nos dan un mapa muy genérico, nos ponen una primera coordenada, pero sabemos perfectamente que para hablar de violencias sexuales y machistas tenemos que hacer datos cualitativos, que son donde realmente están las experiencias, las vivencias, los dolores, las reparaciones, ¿no? Pero aparte de todo eso, después el adultocentrismo, ¿no? También es un brazo bastante importante del patriarcado, ¿no? A mí me enfada muchísimo cuando hablamos de la juventud como personas inertes que están ahí. Y además hablamos como mal, ¿no?, de la juventud todo el rato, ¿no? La juventud no hace, la juventud no se implica, la juventud no tiene valores, cuando realmente, sin ningún dato cuantitativo, simplemente con estar en la vida, ¿no?, con estar en lo que viene siendo en el activismo, con estar vinculada con la política, ya sabes perfectamente que la gente joven, para mí, es súper potente. Se mueven por Palestina, se mueven por las violencias machistas, se mueven por las violencias sexuales. No solo identifican, sino que además generan discurso. Y yo creo que hay más un trabajo de por qué estamos constantemente diciéndole a las generaciones que vienen después que lo están haciendo mal, que en realidad es como un espejo propio, ¿no? Es un espejo de decir, no, es que quienes lo hemos hecho mal somos la generación que os está diciendo a vosotros que lo estáis haciendo mal, ¿no? O sea, que yo creo que lo ideal sería que hicimos una autocrítica política y transformadora, ¿no? Y dejar que cada generación viva y luche sus luchas y lo que tiene que hacer. O sea, cada generación tiene su feminismo. Mi feminismo no es el mismo que la generación más joven de ahora, lo cual no quita para que yo pueda aprender de la generación más joven, ¿no? Y dicho esto, ola reaccionaria, pues yo soy súper consciente y no quiero hacer negación de que no hay un fascismo y una ultraderecha terrible que viene, ¿no? Bueno, que viene, no, que está.
Pero desde mi marco feminista yo también creo que hay un ruido que no nos permite poner en valor un relato que también es profundamente político y que también está operativo, ¿no? Cuando aterrizas, ¿no? Cuando estás en la calle, sabes perfectamente que el feminismo se sigue articulando, que el feminismo sigue generando red, que seguimos juntándonos para debatir, que seguimos hablando sobre cómo podemos gestionar las distintas situaciones a las que nos vemos enfrentadas por los distintos contextos políticos y sociales. Y la cuestión es que no ponemos nuestro relato al servicio de los medios de comunicación fascistas, ¿no? Sino que estamos haciendo una construcción desde lo micro, ¿no? Desde nuestras redes, y que el feminismo siempre va a ser la izquierda de la izquierda y siempre va a ser vanguardia, ¿no? A mí hay una metáfora que me gusta mucho, que utilicé el otro día en una sesión, y es esta idea de cuando la ola echa hacia atrás, ¿no? De cuando la ola está cogiendo toda la fuerza, toda la arena, todas las conchas, ¿no? Está echando hacia atrás para coger, ¿no? Fuerza, ¿no? Estamos como en resaca hacia atrás, ¿no? Con toda esa mar de fondo para volver a tirar con fuerza nuestro discurso, ¿no? Yo creo que el feminismo es siempre vanguardia y que necesitamos generar nuestras propias categorías y que lo seguimos haciendo, aunque no estemos al servicio de los medios de comunicación fascistas. Me parece muy interesante esa metáfora que has dicho, es la metáfora del tsunami, que mi madre desde niña me decía, cuando el mar se vaya para atrás es porque va a venir con todo. Me ha gustado además esa imagen también de que el feminismo es vanguardia, necesariamente. Precisamente cuando hay esa ola reaccionaria es cuando más vanguardia tiene que ser. Muchísimas gracias, Nerea Barjola, politóloga especialista además en violencias machistas, por estar con nosotras, porque nos enriquece muchísimo la mesa de análisis que hoy tenemos para este 25N. Gracias, Nerea. Gracias, un abrazo para todas. Vuelvo a la mesa, pero antes, declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de cara a este 25N. Vamos a oírla. Anda. Una semana muy importante, celebramos mañana el 25N. Como sabéis, es una fecha señalada por Naciones Unidas para reconocer a las víctimas de la violencia de género, a las víctimas de las violencias sexuales y también para avanzar hacia una sociedad y hacia una democracia libre de estas violencias y de la discriminación radical que sufren las mujeres. En España todavía son 1.334 las víctimas mujeres asesinadas desde que hay registro en 2003 y este año lamentablemente son 39 las mujeres asesinadas. Esas eran las, vamos a decir, declaraciones institucionales de la ministra Ana Redondo. ¿Cómo valorar también este ministerio, Sugasti? Porque claro, hemos estado hablando con la exministra de Igualdad, Irene Montero, y claro, lo que ella nos decía es que cuando hay una ola reaccionaria en realidad también tiene que ver con los retrocesos que hay institucionales. Sugas. Pues mi enhorabuena a ChatGPT por ese discurso, lugares comunes, víctimas, la ONU, muy bien. Y creo que eso es lo que podemos esperar de este ministerio. Y para muestra un botón, y me da mucha pena, insisto, yo he sido empleada pública en políticas de igualdad durante muchos años de mi vida, he trabajado para muchas administraciones y hablo como profesional, no como persona que además pues tiene una vinculación evidente con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Pero además de eso, me da muchísima pena, Laura, estos 2 años perdidos, porque han sido 2 años perdidos. Y cuando no haces nada, cuando apuestas por el perfil bajo, por el silencio, por la inacción, no te quedas ahí quieta, no. Como tú dices, el tsunami viene y la ola te lleva por delante. Y es lo que le está pasando a este ministerio. Y como digo, para muestra un botón, porque una cosa era no querer hacer ruido y no querer hacer una confrontación directa y querer hacer unas políticas públicas moderadas y de consenso, si es que eso es posible con las políticas de igualdad, que yo no lo creo. Y otra cosa es que, por ejemplo, las redes sociales del Ministerio de Igualdad no tengan impactos más allá de 1.000 o 2.000 views de los vídeos y de campañas, porque no tienen absolutamente ningún tipo de peso o de importancia. Eso y los he visto yo, de confesar. Eso es que para quienes trabajamos en comunicación política sabemos que eso es importante. Yo recuerdo las campañas poderosísimas de la anterior legislatura que generaron titulares, que generaron debate social. Y recuerdo también campañas históricas allá por 2004 con la Ley de Violencia de Género que también fueron muy transformadoras. Nada de eso está ocurriendo. Se ha apostado por no confrontar y el precio de la no confrontación es ese retroceso, porque la derecha y la extrema derecha, no la extrema derecha de hecho, la derecha conservadora hace 5 o 10 años, o incluso cuando tuvo esta cartera en sus manos, aceptaba el consenso en torno, por ejemplo, a las políticas de violencia machista o a las políticas LGTBI+. Claro.
incluso presumía de ser parte de esa arquitectura institucional y de proteger a las mujeres con otros enfoques, pero presumía de ello. Ahora no, ahora vemos que Feijóo dice: voy a derogar la ley del sí es sí, voy a derogar tal ley y tal otra. Y lo hace porque ahora mismo la aritmética electoral le dice que atacarnos da votos. Y eso es terrible. Y en vez de confrontar con eso y de decir, voy a seguir la agenda que quedó marcada, el legado de las anteriores, como el Ministerio de Montero siguió el legado de las anteriores también. Voy a presionar para implementar la ley del solo sí es sí. Voy a continuar el plan Camino pionero en la inserción sociolaboral de mujeres en situación de prostitución. Voy a evaluar a Tempro. Voy a mejorar la calidad del servicio Cometa. Voy a colocar la igualdad en la agenda. Pues en vez de eso, se ha decidido pues una agenda muy cómoda, pues inauguras unas jornadas, te reúnes con tus colectivos que son, bueno, pues que son los habituales y con los que tienes afinidad política e ideológica, en vez de utilizar el ministerio como una plataforma política de transformación institucional, que es lo más importante que han tenido las feministas en política pública en décadas. Y claro, ¿cuál es el coste de eso? Porque también van a por ti, amiga, también van a por ti. O todo este tema de las pulseras y de los maltratadores que ha utilizado la derecha no es una forma de ir a por ellas. Y lo quiero recordar una cosa más. Este Ministerio de Igualdad, esta cartera que tanto ha costado pelear a tantas feministas durante tantos años, no solamente es una cartera para las políticas de igualdad de oportunidades, de igualdad de género y contra la violencia machista. Es que es la cartera que tienen las políticas antirracistas y las políticas LGTBIQ+, que es que esas ya no están ni en la agenda. No sabemos los nombres de las personas que son las responsables de esas políticas. No sabemos realmente qué se está haciendo. No hay ningún tipo de impacto público. Yo no dudo que hay un montón de trabajadoras públicas, de funcionarios que están ahí trabajando para sostener esta arquitectura institucional. Pero si no la defiendes políticamente, la buena gestión no es nada. Y ni siquiera estamos viendo que hay una buena gestión, porque ¿qué se ha aprobado al cabo de 2 años? ¿Cuántas legislaciones hay sobre la mesa? La famosa ley de trata, ¿dónde está? ¿Dónde están los centros de crisis? Que solamente había que obligar a las comunidades autónomas a hacerlo. ¿Qué pasó con la ley del aborto? Si no llega a meter la pata al alcalde de Madrid, que es un bocazas, no estaríamos ni siquiera hablando de la ley del aborto. Fue él que la puso en la agenda. Gracias, Martínez Almeida. Entonces, por favor, que reflexionen. Les quedan 2 años quizás, no lo sabemos. Y lo que hay que blindar de la forma más segura posible estas políticas, porque vienen con todo, y las primeras que vamos a caer somos nosotras. Y quizás la ministra pues se vuelva a Valladolid, consiga un puesto de trabajo donde a ella le interese y pueda dormir tranquila, pero yo creo que no. Y es muy triste que se ponga antes alguien que sabe de violencia como Peramato, Fiscalía General del Estado, que lo celebro, que alguien que sabe de violencia de género en el Ministerio de Igualdad, que es donde tendrían que estar. Porque además es un ministerio que, como decíamos, estaba muy en el foco mediático en la legislatura anterior. Es verdad que en esta, no sé si hay ninguno, en realidad, que está relativamente en el foco mediático. Es como el gobierno, sí, Óscar Puente, igual, ya. Pero y eso, tampoco, ¿no? Como que de pronto igualdad dejó de estar en el foco. Y claro, sí que es verdad que más allá, porque hay una acción de las calles, que siempre el movimiento feminista es por donde empiece, por donde genera su poder. Es verdad que ya tenemos instituciones. ¿De qué ha pasado? ¿Qué tipo de ministerio necesitamos en realidad, Dani? Además del silencio, porque yo creo que ella, más que reflexionar, porque han reflexionado muchísimo, tenemos las propuestas desde el movimiento feminista súper claras, los señalamientos en función de lo que han prometido y las propuestas que como feministas también recogemos desde las bases. O sea, no es tan difícil de hacerlo. La voluntad política aquí es lo que está faltando. En ese sentido, más acción y menos discurso. El Ministerio de Igualdad hoy día, cuando yo la escucho hablar sobre las acciones que realiza frente a la violencia machista, siempre habla del 016, sistema Biogen. Debo decir que muchas de las mujeres que hoy día han sido asesinadas y ya no tienen voz estaban dentro del sistema. Cuando ha habido un replanteamiento del sistema Biogen y de la externalización de los servicios, concepto pulsera, por ejemplo. No ha habido ningún tipo de recambio, siguen matando mujeres, pero también se jactan de que hay un aumento de la tasa de denuncia este año por violencia machista a 50.000 aproximadamente. ¿De qué vale que nosotros las mujeres denunciemos si no se hacen responsables de generar un seguimiento del cumplimiento de la ley, de una justicia patriarcal, que muchas veces los acusados y los denunciados no tienen ninguna condena porque son famosos, porque pagan, porque finalmente el caso queda hasta ahí, o porque lamentablemente hay mujeres que tampoco pueden denunciar? ¿Por qué? Porque les va a atravesar otro tipo de leyes, insisto, ley Mordaza, ley de extranjería. Y por otro lado también, ya lo hemos conversado, no se está haciendo un seguimiento a todos los centros de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia.
¿Qué manera de protección es esa y qué llamado hacen para que denuncien y cómo se jactan de la denuncia que se hace si las dejan completamente desprotegidas? Porque no son capaces, no creo que no sean capaces, es que no quieren, porque ahí no está el foco de poder acompañar integralmente a las mujeres en los centros de crisis de 24 horas. ¿Y eso por qué? Porque quienes acceden a centros de crisis de 24 horas son mujeres que no son ellas, porque son mujeres que están carentes de privilegio, porque quizás las mujeres que sí pueden pagar un psicólogo, un abogado, etcétera, son aquellas mujeres que quizás se pueden sentir más, entre comillas, cómodas de denunciar. Entonces hoy día, ¿para quién están gobernando? Hoy día dijo, que iba a ir a las 2 manifestaciones, indiferente a la que vaya. Ojalá que vaya, escuche, tome nota y se haga cargo. Lo ha dicho clarísimo, nada que agregarle yo a Dani Lagos en esto, Marilyn. ¿Qué también? O sea, como estas impresiones, porque se supone que el ministerio nos representa, las mujeres que estamos aquí, pues nos decimos feministas, con orgullo y tal. ¿Qué pasa con este ministerio? O sea, para mí, lo más preocupante que el balance de estos 2 primeros años de este Ministerio de Igualdad de Ana Redondo sea nada, es que es una decisión política. No es porque estén ahí personas que no saben hacer, o porque les ha superado la situación, o porque han intentado y no han llegado, o porque los medios de comunicación ahora no estén poniendo el foco ahí, pero deberían. Es que esta es una decisión política del gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Poner a perfiles que necesariamente lo que iban a hacer, y el objetivo de este Ministerio de Igualdad era no hacer nada, literalmente. Entonces, esto es lo que es realmente preocupante, que es que Ana Redondo está haciendo su trabajo, y lo está haciendo genial. Lo está haciendo perfecto, porque lo que le han encomendado a esta persona es que después de un periodo, de una legislatura en la que se nos señaló incluso como por hacer demasiadas leyes, es que estáis trabajando demasiado, es que estáis generando demasiados titulares, demasiadas leyes, demasiadas políticas, y esto es inabarcable. De repente, y en tanto que les molestaba muchísimo a los amigos de 40 y 50 años de Pedro Sánchez todas esas políticas feministas, todos esos avances, estábamos llegando demasiado lejos, también le molestaba un montón, como decía ayer la compañera Marc Ambroyer, a las amigas de 40 y 50 de Carmen Calvo, lo que se le encomienda a esta persona es, tienes que frenar, poner el freno, y lo que tienes que hacer es estar ahí lo más calladita posible, no hagáis ruido, que nada os ponga en el foco mediático y pasemos esta legislatura sin pena ni gloria. Como mucho vamos a hablar de vez en cuando de una ley de trata que no vamos a sacar, y ya vamos viendo cómo salimos de aquí. Y eso es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Que después el Partido Socialista pues haga este tipo de simbologías, ¿no? Como el nombramiento hoy de la nueva, o la propuesta de la nueva fiscal general, que tenemos que celebrar como feministas que vayan a poner una persona que defiende una justicia feminista y que de verdad, además que no es transfoba, que también dentro de los círculos del Partido Socialista creo que no es una tarea fácil encontrar una feminista que no sea transfoba. Pero claro, es que esas personas tenían que estar en el Ministerio de Igualdad. Y otra de las tareas que creo que tenía encomendada y que también están cumpliendo muy bien es el verdadero borrado que estamos sufriendo las mujeres, que es el borrado de las leyes feministas que salvan vidas y que tanto nos costó aprobar. No se está borrando a unas mujeres o otras, como dicen las TERFas constantemente, y que sean las mujeres trans el peligro para el resto de las mujeres. Quienes están borrando las conquistas, las victorias del movimiento feminista, que hay que decirlo, no son victorias de un Ministerio de Igualdad, no son victorias de Irene Montero ni de su grupo, son victorias de un movimiento feminista que te va marcando la agenda, como decía ella antes, y es que es muy fácil en realidad hacerlo. Es muy fácil trabajar desde el Ministerio de Igualdad cuando tienes un movimiento político tan potente y que te está marcando una agenda y te está diciendo lo que tienes que hacer. El verdadero borrado que estamos sufriendo las mujeres en España es el borrado de las políticas feministas y por tanto también de toda la agenda de movimiento en las calles, que tenemos que seguir saliendo con la misma fuerza. Rafaela. Bueno, yo voy a empezar comentando que ya sabes tú que yo soy muy binaria en esto, fascistas y antifascistas. Igual con el feminismo, feministas y antifeministas. Voy a disentir tanto con Irene como con Marilyn porque yo no creo que no esté haciendo nada el Ministerio de Igualdad. Está haciendo en contra. Este es el problema. Está performando las leyes. Y esto es de extremada gravedad, porque al final la ley del aborto está ahí, pero la están performando. En todas las comunidades autónomas hay algunas que gobiernan el Partido Socialista. No hay diferencia ninguna. Es todo lo mismo. Es el mismo gobierno central que tiene una inacción, al contrario, tiene una acción contraria hacia nosotras. Tiene la ley Mordaza, tiene la ley de extranjería,
todo es una violencia contra las mujeres explícita. Al final, la fascistización de la sociedad está prorrogada porque el PSOE está haciendo también a favor de ellos. O sea, no está haciendo nada en contra. No es que no haga nada, es que está haciendo a favor de esa fascistización. Y, bueno, al final nos deja siempre en precario a las mujeres, nos deja siempre en la pobreza. Tenemos que empezar a cambiar el concepto de la teoría y a pelear con la que tenemos al lado, que la desahucian, con la que tenemos al lado, que la violentan, con la que tenemos al lado, porque al final la sororidad es un término muy bonito, pero solo se puede realizar con tu hermana de al lado. No puedes realizarlo con la que está a 1000 kilómetros o con la que teoriza sobre el feminismo. Me parece importante esto último, además, Rafaela, porque claro, hay también como estos, vamos a llamarlos feminismos diferenciados, que yo no sé si es correcto llamarlos así, pero estoy tratando de ser cuidadosa y cariñosa un 25N. Porque claro, luego está este feminismo de los techos de cristal, ¿no? Es como, bien, has logrado llegar a no sé dónde, qué feminista todo. Pero claro, luego están las mismas de siempre que siempre quedan fuera. Una cosa de la que hablábamos ayer también en este acto de feminismos que organizó Podemos y que yo pude participar, es que si no estamos todas, no es feminismo, es lo que llevamos diciendo un montón. Y esto lo saben más, vamos, las mujeres trans lo saben muchísimo y lo sabemos también muchísimo las mujeres migrantes, ¿no? Entonces, claro, voy a poner esto en la mesa para plantearnos un poco sobre la agenda pendiente. Pero pensar la agenda pendiente no como una agenda pendiente, sino como la agenda pendiente urgente. ¿Qué tenemos como agenda pendiente urgente en un 2025 donde vemos esta bestialización de los discursos, esta fascistización de la política, este negacionismo de las violencias machistas? Es decir, situado en el 2025, ¿cuáles se vuelven las urgencias, digamos, Sugas? Bueno, yo creo que la primera es la paz y la impugnación desde el feminismo del régimen de guerra. Hemos sacado un libro, no sé si te suena, Laura. Hemos sacado un libro, Irene Ugasti, Sacerra. Yo he escrito el epitafio por ahí. Por lo que sea. En el que, bueno... He dicho epitafio en lugar de epílogo, ¿eh? Ya, lo de epitafio porque... No te has reído de mi chiste. He dicho una broma y nadie la ha pillado. Bueno. Pues ese libro, que se llama Esto no es una guerra, momento promo, lo que realmente queremos decir, te lo cuento pero tú ya lo sabes, es que quizás la forma de hacer ese rearme ideológico feminista que necesitamos en un momento en el que, bueno, creo que no está tampoco de más reconocerlo, estamos en los cuarteles de invierno un poco, ¿no? Hay una desmovilización, ha bajado un poco la presión en la calle y desde luego ya no podemos contar, como dice Rafaela, con la institución. Entonces, quizás la idea del genocidio, que ha sido, bueno, creo que el movimiento social más importante a nivel de internacional y de internacionalismo de los últimos tiempos, junto con esos feminismos populares del Ni Una Menos, del Se Acabó, del Cuéntalo, de la huelga feminista, etc., juntos y conjurados son una herramienta potentísima para impugnar las cosas. Y creo que la agenda pasa por articularnos a partir de ahí. Creo que, por desgracia, no hay que dejar de, por supuesto, yo creo que siempre hay que disputar el poder, que tenemos que tener también una agenda de disputa para arrebatar la institución a las señoronas, a las feministas del misil crucero, que no son feministas, a las liberales del misil crucero y a las de los techitos de cristal y a las de los consejos del IBEX. Eso está muy bien, esa agenda hay que disputársela porque han vuelto y están muy cómodas ahí porque no se les cuestiona ningún tipo de privilegio, pero creo que la urgencia de verdad y la agenda que ya está en la calle es que articulemos esa movilización en torno a la cuestión principal, que creo que es ese régimen de guerra y esa salida en clave feminista, porque la salida del régimen de guerra o es en clave feminista o va a ser en clave ultra y antipolítica. Entonces nosotras creo que tenemos la llave para articular esa salida. Voy a ir contigo, Rafaela, un poco en esa línea para romper un poco el orden de la mesa, pero ahora llego. Me quiero ir con Rafaela porque, claro, cuando has hablado tú de fascistización me he quedado con esto, porque, claro, es como la agenda urgente en ese contexto, digo yo que tendrá algo de nuevo. Tiene algo de nuevo y al final nos tenemos que nombrar todas un poco y yo reivindico desde aquí que se hace mucho desde Latinoamérica hablar de transfeminismo, ¿vale? Porque realmente estamos blanqueando muchas veces, y blanquear no es una palabra que me guste, pero bueno, la voy a usar hoy, y bueno, pues estamos silenciando un poco todas las opresiones que sufrimos muchas mujeres, y muchas comparten esas opresiones sin saberlo. Entonces, necesidad urgente de nombrarnos cómo somos,
que a mí me vale el feminismo para todas las luchas, claro que sí, pero nombrarlo diferenciado de ese feminismo que usurpa el nombre, aunque se llamen radicales. Voy contigo también, Dani, en clave urgencias. Urgencia, yo creo que no lo hemos puesto sobre la mesa, son los recortes que está haciendo Ayuso. Creo que no solamente hay que culpabilizar al ministerio, al gobierno, que es importante hacerlo, sino que también esto se potencia aún más acá en Madrid. Me refiero a qué? Al recorte que están haciendo con los centros de igualdad. Un 34% menos de recursos para poder, además de los centros de crisis que no funcionan, no tener centros de igualdad que pudiesen funcionar de manera eficiente para atender a las mujeres víctimas de violencia. Y además violentar a las mismas mujeres que trabajan en los centros por el acoso que reciben porque no saben qué van a pasar con sus trabajos. También a los recortes que hay una ley de presupuesto, bueno, una propuesta de presupuesto que tiene hoy día Ayuso de cara al 2026, que lo más probable es que la voten a favor por tener en la Asamblea de Madrid más cantidad cierto de votos, que viene a recortar aún más la atención en los espacios de igualdad, la promoción de la educación sexual integral y los derechos de las personas trans. Hoy día nos urge ir en contra de eso, señalarlo y no permitir que en este espacio de Madrid, sabiendo quién es Ayuso, nos deje desprolija de cualquier tipo de derecho. Voy contigo, Marilyn, importante porque, claro, siempre diríamos, pero Ayuso es una mujer, ¿no? La típica de algunos de esos feminismos diferentes, como digo yo. Es como, claro, ¿cómo puede ser que atente contra sus propios derechos? Pues bueno, lo ha dicho Dani en cifras concretas, ¿no? Sí, fíjate, estamos hablando de urgencias y para mí lo que deberíamos abordar de forma urgente para los derechos, para el bien de los derechos de las mujeres, ni siquiera se aborda desde el Ministerio de Igualdad. Para mí son dos, que es la derogación de la ley de extranjería y la derogación de la ley Mordaza. Creo que ambas, la primera, la ley de extranjería, al final está vulnerabilizando muchísimo a las mujeres migrantes y racializadas, pero además les está haciendo muy difícil o imposible en muchos casos el acceso a todos los demás derechos. Por más que conquistemos derechos para las mujeres desde un Ministerio de Igualdad, no va a servir de nada tener un derecho al aborto, a decidir sobre nuestros propios cuerpos, si después una mujer sin papeles no puede acceder a ese derecho por la razón de que esté sin papeles. Y lo mismo con todos los demás, ¿no? Y también y particularmente pues todas esas mujeres que están más precarizadas todavía, que puedan estar en situaciones de explotación sexual o en contextos de prostitución. Y después la ley Mordaza, creo que es fundamental también acabar con ella en términos feministas porque donde nosotras podemos hacer política en el día a día es en las calles. Si no tenemos ni siquiera esa capacidad política para protestar, y de nuevo esto afecta especialmente a las mujeres migrantes, racializadas, mujeres sin papeles, que por lo tanto no pueden manifestarse con la misma libertad que otras en las calles porque toman el riesgo de que las retenga un policía, de que vaya a multarlas, se dé cuenta de que no tiene papeles y eso suponga un cambio absoluto en toda su vida. Necesitamos que eso acabe para que nosotras podamos tener voz, sobre todo frente a esta ola reaccionaria que decimos que tenemos ya encima, que no creo que sea una amenaza, sino que es una cosa que ya en presente. ¿Cómo no vamos a tener herramientas para poder protestar contra eso y poder visibilizar esas violencias que vivimos? Una vez esto esté conseguido, que creo, de verdad creo que ese papel de políticas feministas o de políticas por las mujeres está incluso en otros ministerios, desde el Ministerio de Igualdad lo que se tiene que hacer es remar en esa dirección, ¿no? Por presionar en esa dirección para que eso se haga y sobre todo que se implemente lo que ya está. Para mí algo que es muy urgente es que lo que se ha aprobado, las leyes que tenemos sobre la mesa no se estén implementando y ahí hemos hablado mucho de la ley Solo sí es sí, de esos centros de crisis que no solo no están todos abiertos, sino que no están en funcionamiento o los que están en funcionamiento peor están totalmente en un mal funcionamiento, no hay recursos suficientes, sino que también son otras leyes, como decimos, la ley del aborto, la nueva ley del aborto tampoco se está cumpliendo porque no se está presionando a esas comunidades autónomas que tienen que exigir cosas como ese listado de objetores de conciencia que Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho literalmente no lo voy a hacer. O sea, hay que intentar hacer cumplir eso y luego también en términos presupuestarios hay que poner dinero. Hay que poner dinero, y eso es urgente también, poner dinero en las políticas feministas. No basta solo con decirlo, si no se ponen recursos, si no se mejoran también las condiciones laborales de las trabajadoras que atienden que en esos servicios de atención integral a las víctimas, no vamos a avanzar nada. Entonces creo que esas son las
Bueno, ¿urgencias? Las primeras, porque habría muchas más. Porque claro, porque son puestas a gente. pedir, también digo yo, tengo las mías también, obviamente, tengo varias además, pero me voy ahora a lo que está pasando ahora mismo. En Cibeles está habiendo en este momento una concentración porque están diciendo paramos por los espacios de igualdad. Este 25N está ahí nuestra compañera Alejandra Martínez que nos cuenta qué está pasando. Compañeras de Canal Red, estamos aquí frente al Ayuntamiento de Madrid, donde esta mañana de este 25N, Día por la Eliminación de las Violencias Machistas, se ha convocado una concentración en apoyo a las trabajadoras de los espacios de igualdad del Ayuntamiento de Madrid y en repulsa de la decisión del Ayuntamiento de Martínez Almeida y del Partido Popular de eliminar estos espacios de igualdad y supuestamente fusionarlos para convertirlos en centros de asistencia a las víctimas de violencia de género. Las trabajadoras y el movimiento feminista denuncian el cambio de un enfoque amplio y estructural a un enfoque asistencialista y denuncian la desaparición de facto de muchas de las cosas que hacían estos espacios de igualdad y que tenían una perspectiva más amplia de sensibilización, de prevención y que incluían también sensibilización para los hombres y sensibilización para los jóvenes, y denuncian pues que ahora estos centros se han convertido en un enfoque específico para las víctimas de violencia de género. Lo que piden es que estos espacios mantengan su enfoque amplio y que se abran aún más centros especializados para las víctimas de violencia de género, porque lo que denuncian es que esto no es una fusión sino una desaparición y que los espacios deben permanecer abiertos y se debe ampliar la red de atención ambulatoria a las víctimas de violencia de género. Y os devuelvo la conexión, Laura, buenos días. Alejandra Martínez está siempre donde hay que estar y hoy está ahí en Cibeles, donde están parando, como bien nos dice, por esos espacios de igualdad. Importante, por cierto, no olvidemos, importante también hoy, manifestación. Manifestación, manifestación, siempre lo digo, vamos a las calles porque es ahí donde se lucha por los derechos. La manifestación que hay en Madrid, pero la hay en muchísimos puntos de todo el país, con lo cual mira la que te queda más cerca, únete, ve a la manifestación. Esta es la forma de combatir. Combatimos en las calles, en las instituciones, en los medios, en el poder económico, en todos los poderes. Vamos a combatir, pero las calles son fundamentales, no perderlas, sobre todo cuando quiere avanzar la reacción. Hemos llegado al final del programa, pero les voy a dar mensajes finales, no titulares, porque quiero mensajes finales para todas las que están hoy aquí conmigo en este combativo 25N. Empiezo por mi izquierda, Irene Sugasti. Bueno, leí en el chat que decían que un Ministerio de Igualdad no es un dispositivo político. Discrepo. Es, por supuesto, una cartera de administración y gestión de las políticas públicas, fundamental, pero también es un espacio desde el que se hace política. Por eso reivindico que se haga desde ahí también, que creo que es paradójico que el borrado de mujeres haya sido justamente el que le están haciendo a la legislatura anterior y a todos los logros, tanto que temían el borrado, pues no nos borremos entre nosotras, sean humildes y llamen a las que y llamen y cuenten con los movimientos sociales y con los feminismos populares y organizados, porque si no se van a quedar solas y como el poema de Niemöller no quedará nadie para defenderlas. Y una última reivindicación, este 25N cada una tiene sus espacios de militancia y de solidaridad y encuentro. Yo quería contaros uno que creo que es importante contar hoy, que es la nuestra. La nuestra es un proyecto impulsado por Cristina Falleras y no solo, por una red muy grande de amigas, de compañeras, de feministas, porque queremos crear un espacio seguro para los testimonios de tantas mujeres que han roto el silencio y una red en la que podamos escapar del control de los tecnobros y de las big tech y tener una soberanía tecnológica digital feminista donde acuerparnos. Así que si a alguien le interesa, que sepa que estamos a disposición para hablar y contarles sobre este proyecto. Muy importante, yo también estoy ahí en la nuestra, creo que es, en efecto nuestra red es la nuestra, es importante, como dicen, para poder sentirnos también un poco seguras y resguardadas, pese a esas redes sociales que suelen ser más bien hostiles. Daniela Lagos. Dejar invitada a todas las personas que se unan a esta rabia transformadora, porque no solamente es una rabia que quiere señalar, sino que como feministas nosotros también tenemos una propuesta de cambio político que pone en el centro las vidas, que señala que ninguna vida es más importante que otra. Por eso quienes consideren que el antirracismo, lo transinclusivo, es parte también de los derechos humanos y son aliadas o aliadas de esta mirada y de todos los seres humanos, dejarla invitada hoy día a la manifestación que comienza en Atocha hasta Jacinto Benavente a las 7 de la tarde. Porque no vamos a tomar las calles, se nos va a ir la vida en ello hasta que los derechos humanos sean costumbre.
Marilyn Dos Santos. Sí, yo quería poner el foco sobre esa ola global reaccionaria y profundamente antifeminista que, sin embargo, o paradójicamente está diciendo que lo que quiere es protegernos, que las mujeres estamos en peligro y nos tienen que proteger. Lo hemos visto cuando Feijóo decía que va a derogar la ley solo si es sí porque va a conseguir una norma que de verdad nos proteja a las mujeres. Lo vemos cuando los fascistas lo dicen para poder señalar a hombres migrantes racializados porque les sirve instrumentalizar el feminismo para eso, pero a la vez se atreven a agredirnos sexualmente si protestamos en las calles y que eso quede bajo ojos de feligreses en una misa y de las cámaras de prensa. Los mismos que están diciendo que nos quieren proteger, lo que están haciendo es intentar silenciarnos, encerrarnos en casa y violentarnos, por supuesto, pero sobre todo disciplinarnos a todas. Y por eso creo que el mensaje que tiene que haber este 25N sobre todo es que no necesitamos las mujeres que ningún hombre nos proteja, que ningún hombre nos salve, en ningún momento lo hemos necesitado, lo que necesitamos las mujeres son más derechos, son más libertades y sobre todo decir que tenemos muy claro quiénes nos protegen, que son nuestras compañeras, todas las compañeras, las trans, las racializadas, las migrantes, todas las compañeras son las que nos protegemos entre nosotras y que sobre todo lo que nos va a proteger y seguir protegiendo siempre va a ser el feminismo. Rafaela Corrales. Yo quería terminar un poco hablando de que cuando tengamos una asesinada dejemos de ver el luto y gritemos contra los asesinatos. Que no podemos permanecer calladas porque el luto no está sirviendo de nada. Son minutos de silencio que no van a ningún sitio. Entonces, buscar las violencias, sobre todo, yo voy a recalcar la violencia estatal que está habiendo contra todas, con la ley de extranjería, con el concepto de raza sobre lo negro. No es negro, la raza es bastante más. O sea, las personas racializadas entran muchas más personas que lo negro, que nos niega la palabra, y hacer hincapié en que las manifestaciones, aunque en sitios solo hay una, hay en sitios que hay dos. En la que solo hay una, tienes que levantar la voz también con el transfeminismo. Eso es. Porque no podemos pasar desapercibidas en las ciudades que solo hay una convocatoria por falta de fuerza o de espacio. Entonces, reclamar que esa voz también se oiga en las manifestaciones unitarias de las provincias. Queda hecho ese llamado antes de irnos, antes del cierre, que ya se viene. Tengo un pequeño anuncio, pero muy pequeñito. Yo que ustedes me quedo muy pegado, muy pegada a las redes de Canal Red, porque en unos minutos se anunciará algo, pero aquí un mordisquito. Vamos a verlo. Ya, bueno, pero es que tienes que entender que hay más trabajo, hay más noticias. De ese tema no me encargo yo. Si me das unos días más, puedo trabajar en ello. Bueno, pues a ver qué pasa. Muy buenos días, bienvenido a una nueva edición del Tablero en Canal Red. Yo soy Laura Arroyo y te voy a acompañar en las próximas horas en este programa de análisis de coyuntura política. Muy pronto, el día 1 de diciembre, vamos a lanzar una aplicación para móvil y tablet para que puedas escuchar la emisión en directo de todos nuestros contenidos en cualquier situación, para que te informes, para que te entretengas y para que te haga compañía, como una radio, vamos, Radio Red. Ya la estamos desarrollando, pero la calidad y la potencia de la herramienta que finalmente lancemos depende de ti. Cuantos más socios y socias consigamos en los próximos días y semanas, mejor será Radio Red. Todo lo que somos y lo que hemos crecido en estos casi 3 años se lo debemos a las miles de personas que nos apoyan y nos financian. Suscríbete tú también y que Radio Red te acompañe. Querían radio, se viene radio, vaya que se viene radio. Uno de los pedidos que nos hacían muchísimos de nuestros suscriptores, muchísimas de nuestras socias, y hemos maquinado una aplicación. ¿Querían radio? Pues radio van a tener, y vaya radio, vaya radio, con todas nuestras programación, y a lo mejor por ahí también otra sorpresa por ahí puede pasar. Así que ya saben, todos los detalles en breve en nuestras redes sociales. Estén mirando, estén pendientes porque se viene información. Rafaela, Marilyn, Daniela, Irene, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana en este combativo 25N. Yo, como siempre, les dejo la reflexión final en el cierre. ¿Qué tiene de particular el 25N en 2025? ¿Por qué este Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Machistas es singular? Para responder a la pregunta, basta con mirar el escenario político mundial, porque las feministas, las interseccionales, las que defendemos un feminismo de clase, las que entendemos que hay una serie de factores que nos atraviesan, que no es solo el género, sino también la raza, la clase, sabemos que este 2025 nos deja una alarma distinta.
En un contexto global donde en Occidente se ha normalizado el genocidio contra un pueblo, como es el pueblo palestino, el feminismo es más importante que nunca, porque el feminismo es la alternativa a un modelo que depreda, expulsa y, en definitiva, mata tanto a los territorios como a quienes los habitan. Este 25N está teñido de la sangre de cada gazatí que el Estado sionista ha eliminado. El feminismo, el interseccional, sabe que eliminar las violencias machistas está directamente relacionado con eliminar el orden colonial que implanta Israel con el aval de los Estados Unidos y Europa. Este 25N es también Gaza. En un contexto global donde Occidente, especialmente Europa, ha decidido entregarse a las manos de Donald Trump y asumir su papel en un régimen de guerra que supone recortes, austeridad y enviar al frente a los más vulnerables, como ocurre también en Rusia y Ucrania, el feminismo es más importante que nunca. Este 25N se enfrenta al verde militar, que nos quieren inocular hasta en la sopa, diciéndonos que en lugar de apostar por la paz, hay que armarse hasta los dientes, porque este es el mundo que hay. El feminismo, el interseccional, sabe que las guerras las deciden quienes nunca van al frente y que son nuestros cuerpos los que las pagan. Este 25N es también feminismo pacifista. En un contexto global donde Occidente ha aceptado como colaborador o líder con el que negociar a un neofascista como Donald Trump, que violenta patriarcal y racistamente a personas todos los días, que ha institucionalizado la violencia desde el Estado al separar a madres de sus hijos para deportarlas, el feminismo es más importante que nunca. Este 25N está teñido del trumpismo, que se ha vuelto un método de las ultraderechas a nivel internacional y por tanto desplaza los sentidos comunes, logrando que incluso algunos progresismos decidan ceder a los discursos ultras en este escenario de fascistización a nivel mundial. Este 25N es también antitrumpista, antifascista y sobre todo antirracista. Si algo ha quedado claro en este 2025 es que el modelo neoliberal agónico tras la pandemia ha necesitado un giro de tuerca, es decir, recrudecerse para subsistir. ¿Pero qué significa que se recrudezca? Pues que se tiene que eliminar a ciertos sujetos. Se les tiene que asesinar a través de la militarización de las fronteras europeas para que se ahoguen en el mar. Se les tiene que encerrar en campos de concentración en suelo europeo o de terceros países, como acaba de hacer el gobierno español, construyendo 2 campos de concentración para migrantes en Mauritania. Se les tiene que eliminar con eufemismos muy conocidos como lucha contra las drogas o lucha contra el terrorismo, como hace Donald Trump ahora mismo en aguas internacionales, asesinando a personas en lanchas que él dice que son narcolanchas, pero que en realidad son su vía para amenazar a los pueblos de América Latina en un momento en que quiere asegurarse de coger todos nuestros recursos para sostener su imperialismo y su bolsillo. Se les tiene que eliminar cometiendo un genocidio financiado por los Estados Unidos y por Europa, que nunca dejó de comerciar armas con Israel y que aplaude la derrota y la entrega de Gaza y por tanto de todos los gazatíes que legítimamente habitan su territorio. Si este es el modelo del 2025, este 25N es más importante que nunca. Y lo es porque solo el feminismo nos muestra una alternativa a su modelo bestializado de capitalismo. Frente a las bestias, hay feminismo. Frente a sus guerras, hay feminismo. Frente a su genocidio, hay feminismo. Frente a su colonialismo, hay feminismo. ¿Pero qué feminismo? El único posible para estos tiempos, antirracista, para que de verdad estemos todas, transinclusivo, porque les tenemos una deuda a las mujeres trans que son víctimas del fascismo disfrazado de feminismo. Anticapitalista, porque si el feminismo es igualdad y el capitalismo es necesariamente desigual, solo se puede ser feminista desde una perspectiva de clase. Y todo esto se conjuga en otra palabra, feminismo antifascista. Porque son tiempos de acción y no solo de discurso, frente a lo que apuestan por eliminar a quienes pensamos distinto para garantizar así que se sostenga su modelo patriarcal, racista y colonial. Este 25N está teñido de esta urgencia. Hermanas, no nos queda otro camino. Hasta mañana.